Isaías era un hombre que no solamente era profeta, era político, era poeta. Y en su tiempo, un ministerio que ejerció durante muchos años, algunos eruditos creen que ministró alrededor de casi 60 años. La Biblia dice que en su tiempo reinaba sobre Jerusalén un rey llamado Acaz. Ahora bien, Isaías es un libro que yo quisiera recomendárselo, porque cuando usted lee el libro de Isaías, es un profeta que habla directamente, pero nadie en la Biblia, nadie de todos los escritores, usa más imágenes visuales para transmitir su mensaje. Y tiene una visión tan amplia. Isaías hablaba del pasado, hablaba del presente, hablaba de cosas que iban a acontecer 500 años después. 500 años, escuche bien, antes de que el rey de Siria, el rey de los medos y los persas, Ciro, reinara. Él profetizó que iba a libertar al pueblo de Israel. Profetizó 900 años antes del Mesías la muerte, el nacimiento, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero no solamente profetizó eso 900 años antes de que Jesús naciera, sino que también habló de los tiempos que estamos viviendo. Todo lo que usted está viendo acerca de cómo las mujeres andan y cómo un hombre a veces tiene en el mundo, en el pecado, no en la iglesia, toma 5 y 7 mujeres. Eso está en Isaías capítulo 3. Pero no solamente Isaías habló de eso. Isaías es uno de los primeros profetas que da una visión clara acerca de lo que será el reinado del Mesías. Cosas que todavía nosotros estamos esperando. Yo le estoy hablando de cosas de alrededor de 3000 años después de la vida de Isaías. Isaías es un hombre que, mire, cuando usted lee la Biblia, no hay un profeta que se ha mencionado más que Isaías. Inclusive le voy a dar este dato. Las profecías y las palabras de Isaías son mencionadas en el Nuevo Testamento más que todos los profetas juntos. El Nuevo Testamento habla más de Isaías que de Moisés, que de Jeremías, que de Ezequiel, todos juntos. La palabra de Isaías se hace en evidencia. Pero para nosotros entender, y esto es importante que yo se lo diga. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a aprender de la Biblia. Y para mí como pastor, una de las cosas de las que yo me puedo sentir más motivado y me puedo sentir más gozoso es que usted mañana comience a leer el libro de Isaías y usted diga: pastor, yo leí el libro de Isaías y yo aprendí del libro de Isaías. Porque en estos tiempos tenemos muchos predicadores que hablan muchas lenguas, pero dan más información que Biblia. Tenemos muchos predicadores que saltan mucho, que brincan mucho, pero hablan más de sus emociones y de sus sentimientos que de lo que dice la palabra del Señor. Y lo que queremos es Biblia y a su nombre. Entonces, es importante que atendamos a lo que Isaías está diciendo, a lo que Isaías está narrando. Pero algo que nos va a ayudar más a entender a Isaías es comprender en qué tiempo él profetizó, a quién le profetizó, por qué profetizó y qué profecía dijo. Y a su nombre. Isaías profetizó en el tiempo en el cual, ahora, más o menos en esta parte en la que acabamos de leer, los primeros capítulos del libro, Isaías le profetizó a un rey llamado Acaz. ¿Por qué la Biblia especifica Acaz con Z? Porque no lo podemos confundir con Acaz con B, que Acaz con B es el rey que reinó en Samaria sobre Israel. Usted ha escuchado mucho de ese Acaz que yo le menciono. Es el Acaz esposo de Jezabel, el que tuvo guerra contra Elías en ese tiempo en el cual Dios permitió que bajara fuego del cielo, que la lluvia se detuviera por más de 3 años. Ese Acaz con B fue el que reinó en Israel. Ahora, este Acaz con Z fue un rey que fue muy próspero, hizo que la nación creciera. El país estaba bien política y económicamente. El oro y la plata abundaban en el pueblo, gloria al Señor. La gente estaba bien económicamente. Pero la Biblia no le da tanta referencia a eso, porque la Biblia no se concentra en la prosperidad económica de la nación. La Biblia se concentra, cuando usted lee el primero y el segundo libro de Reyes y de Crónicas, la Biblia se concentra en la estadía, o sea, la forma en la que el pueblo servía al Señor. Le voy a hacer un ejemplo. Hay un rey llamado, se me escapa el nombre ahora, pero él es el papá de Acaz, el esposo de Jezabel. Este hombre fue tan poderoso en su tiempo que hizo que todas las naciones de Israel se inclinaran, y él fue el que conquistó a Semer, que luego fue llamada Samaria. Esta ciudad la conquistó él. Y la nación, era un general, era un hombre poderoso, la nación estaba bien.
estaba bien cubierta, bien guardada, bien armada, como en los tiempos de David. No perdía una batalla. Pero este hombre fue tan malo y tan idólatra que la Biblia solamente le dedica alrededor de 8 versículos. Porque la Biblia no se enfoca en lo económico, se enfoca en lo espiritual, en cómo el rey aportó para que la nación se volviera a Dios. Por eso, la Biblia no da tanto detalle de lo que hizo Acab económicamente. Pero sí, aunque la nación estaba en un buen momento económico y político, la nación estaba en una situación espiritual donde cuando usted lee el capítulo 3 y comenzando el libro de Isaías, usted ve que Isaías habla y dice del ayuno, que es un ayuno que el pueblo hacía, pero que en medio del ayuno oprimía al pobre. La gente iba a la iglesia con ropa bonita. La gente iba a la iglesia y el culto se llenaba. Pero los cultos se daban secos, vacíos. La gente hacía lo malo delante del Señor, pero creía que con solamente ir a la iglesia las cosas se iban a resolver y que iban a estar bien delante de Dios. Es una nación que estaba bien económicamente, pero estaba mal delante de Dios. Isaías, que era un profeta que no fue perseguido en su ministerio, aunque tuvo una muerte trágica, no voy a hablar de eso. No fue perseguido, era un profeta que los reyes lo invitaban al palacio para que le aconsejaran. Isaías no tenía problema de que no lo aplaudieran. Isaías no tenía problema o falta de fama. Ahora, Isaías, en su llamado, en el momento en el cual la nación está prosperada, la nación tiene un problema. Escuchen bien. La nación tiene un problema. ¿Cuál es? Que la nación está próspera. Pero, cuando usted busca en el mapa, Jerusalén quedaba en un lugar territorialmente donde al lado estaba Egipto y del otro lado estaba Samaria. Perdón, estaba, gloria al Señor y a su nombre. Del otro lado estaban los sirios. Cerca estaba Babilonia, los reyes del norte. Entonces, ellos se estaban convirtiendo en imperio y Jerusalén estaba en el medio. Entonces eso implicaba que con el tiempo ellos iban a conquistar a Jerusalén. El rey Acab tiene un problema, está turbado, porque él dice, llegó el momento de que nos aliemos a alguien. Llegó el momento de que nos aliemos a alguien porque nos van a conquistar. Se van a llevar nuestro oro, se van a llevar, van a saquear nuestro templo. Si esas naciones son naciones que están creciendo, nosotros tenemos que aliarnos a ellas. Y le hace una pregunta a Isaías. En ese momento, cuando le pregunta a Isaías no comprometió su llamado con la verdad. Isaías le dijo al rey Acaz, la nación no necesita aliarse. La nación lo que necesita es volverse a Dios y a su nombre. Y esta palabra es para alguien. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos concentrados en lo económico. Muchas veces nosotros estamos concentrados en nuestros problemas familiares. Muchas veces nosotros estamos concentrados, se lo digo yo que veo muchas noticias, en los problemas de la sociedad. Estamos viviendo en un tiempo donde tú no sabes quién creer. Miren los problemas y las situaciones con pastores y pastoras que tenían una gran popularidad, que se entendía que eran hombres y mujeres de Dios. La sociedad está llegando a un término entonces que ni siquiera el evangélico está creyendo. Entonces, a veces creemos que un político es serio y entonces se arma un escándalo de corrupción con el político. Y a veces aquel que es serio, por ejemplo, el caso de un hombre que mataron hace como un año, entonces lo matan, lo destituyen. Entonces, ¿a dónde va nuestro país? ¿A dónde va el mundo? ¿A quién hay que aliarse? ¿Cuál es la respuesta para la nación? Nuestra respuesta es Jesucristo. Y nosotros necesitamos entender eso, no solamente como sociedad, necesitamos entenderlo como iglesia. Porque muchas veces nos dejamos inundar de los problemas, nos dejamos inundar de la situación. Y tenemos una situación donde estamos viviendo en tiempos de crisis, pero Dios nos ha dado una palabra, Dios nos ha dado una promesa. Y esto es algo, hermano, que lo vivimos todos. Cuando yo tenía 13 o 14 años, mi familia me escuchaba hablar y se sentía contenta. ¡Wow! Ese niño habla como un adulto, ese niño tiene, yo decía, a los 25 yo voy a tener mi casa y mi carro.
Y mi familia me aplaudía. A los 25 entonces estaba con deuda, estaba soltero y no tenía nada. Ahora tengo 40, ya estoy entrando en edad, ¿verdad? Estoy en la edad de no estar hace tiempo y sigo sin tener nada. Gloria al Señor. Entonces, muchos de nosotros tenemos diferente edad, pero a veces nos hacemos esa pregunta: ¿vamos a pagar alquiler la vida entera? ¿Vamos a ser profesionales? ¿Qué será con nuestros hijos? Los que tenemos niños, ya como Nancy, como Joel, la mía que va a cumplir 12 en un mes y está en séptimo. Cuando ella se inscribe en la universidad, ¿cómo yo le voy a suplir? Nos hacemos esa pregunta. Y eso permite que nos ahoguemos en situaciones. Y Dios hizo que yo me enfoque en este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el salmista, en medio de su situación, pasando situaciones que usted y yo quizás no hemos pasado y probablemente no vamos a pasar, él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Denle un aplauso a Cristo. Esto no nos dice que seamos conformistas. Esto no nos dice que no prosperemos. Esto no nos dice que no estudiemos. Esto nos dice que nosotros tengamos nuestra vista puesta en aquel que es dueño del oro y la plata, en aquel que hizo los cielos y la tierra. El problema de nosotros es que muchas veces queremos entenderlo todo, saberlo todo, manejarlo todo. Y nosotros no necesitamos saberlo todo, necesitamos confiar en aquel que lo sabe todo. Así es. Nosotros necesitamos comenzar a poner más nuestra confianza en el Señor. Entra la situación del rey Acaz. Estaba preocupado por lo que iba a pasar con la nación económicamente, pero no estaba preocupado por su vida espiritual. Era un hombre corrupto, era un hombre tan idólatra que llegaba a pasar sus hijos por fuego y los sacrificaba a los dioses a él. Y Dios está hablando con el pueblo y le está diciendo a través del profeta Isaías: no se enfoquen en los asirios, no se enfoquen en los israelitas que vengan a atacarlo a ustedes como nación. No se enfoquen en las naciones que están prosperando. Enfóquense en servirle al Señor, en humillarse al Señor, porque Él nos va a librar. Mire, yo recibo esta palabra como pastor, la recibo como iglesia y la comparto con usted, lo que el Espíritu Santo me está ministrando ahora mismo. El Espíritu Santo me está ministrando y me está diciendo: esa palabra también es para ti, porque mi esposa sabe. Hermano, le voy a ser sincero y estoy en el altar de Dios. A mí hay días, en un solo día, que 3 concilios en un solo día me han escrito para que lo aliemos a él. 3 en un solo día. Imagínense la oferta y la oferta de que nosotros comenzamos. Y Dios me está hablando, me está diciendo: lo que hay que buscar de Dios, lo que hay que trabajar y no mirar si somos pocos, si somos muchos, lo que tenemos, lo que no tenemos. Así como el rey Acaz, Dios nos habla hoy y nos dice: nuestra confianza viene del Señor y Él va a completar la obra en nosotros. Amén. Esta palabra es para nosotros como iglesia, esta palabra es para nosotros como familia, esta palabra es para nosotros como padres. Dejen de preocuparse, ya viene, se va a cerrar la escuela, hay que comprar los útiles escolares. Dejen de preocuparse, ¿de dónde va a venir el dinero? Vamos a preocuparnos cómo está nuestra vida con Dios, cómo es el altar, cuáles son las cosas que tenemos que dejar. Y a su nombre. Gloria. Dios está hablando con Acaz. Deja de preocuparte por lo que vendrá, enfócate en buscar el reino, gloria al Señor. Y por eso esta palabra, crisis contra promesa. Yo leyendo la historia, yo me impacté, porque yo veo que el Señor le está hablando a Acaz a través de Isaías, pero en medio de un problema, de una situación, en medio de un ataque que ellos están atravesando, Dios entonces, siempre que le habla en estos capítulos, le habla entonces del Mesías. Gloria al Señor. Aquí en el capítulo 9, si usted lee el subtema, dice nacimiento y reinado del Mesías. Le está hablando acá. Yo leí muchos versículos porque yo quería llegar y no lo encontré.
Yo quería llegar a ese momento donde en el mismo contexto, hablándole acá, Isaías le habla del Mesías. En el capítulo 11, en el tiempo de Acaz, está hablando del Mesías. Y a su nombre. Gloria. En los primeros capítulos está hablando del Mesías. Le está hablando a Acaz. Yo digo, Señor, ¿por qué hablarle a Acaz del Mesías? Algo que va a acontecer muchísimos años después. Cuando Acaz lo que está pasando, lo que está en medio de un problema. ¿Sabe por qué? El Espíritu Santo motivó a Isaías a que le hable del Mesías. Porque Isaías, acá se estaba pasando la nación por situaciones en las que de vez en cuando tenía el mismo problema. Y guerra, y que vienen los asirios, y que vienen los babilónicos, y que vienen los egipcios. La nación estaba dividida, por eso hace un rato menté a Israel, y el mismo Israel, que era pueblo de Dios, atacaba también a Jerusalén. Y los ataques eran continuos. Isaías, que profetizó durante más de 50 años, había vivido en ese círculo donde venía un rey y había un tiempo de paz, pero luego entonces volvía el mismo problema. Porque el pueblo del Señor, hasta ahora y siempre lo tendrá, Israel, tiene una gracia, fue un pueblo escogido. Es un pueblo que quedaba en un lugar específico y todo. Todavía usted no ve la noticia. Todo el mundo, todavía hay guerra porque todo el mundo quiere esa tierra. Todo el mundo quiere la tierra de Israel. Es una tierra que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene manantiales. Es una tierra especial, con una gracia, con un llamamiento especial. Isaías está viendo la situación. Isaías se desenfoca del presente y le dice entonces a Acaz: vendrán los tiempos donde vendrá el Mesías y él va a establecer un reinado para siempre. Isaías lo que le quiere decir es: no se enfoquen en lo de ahora. Esta nación va a dejar de pasar por esos momentos difíciles. No se enfoquen en lo de ahora. Esta nación va a llegar el momento en el cual el reinado va a ser estable. ¿Tú sabes por qué siempre los problemas acá? Porque hay un reinado corrupto, pero cuando llegue el reinado justo del Mesías, el reinado va a ser estable. No habrá hambre, no habrá pestilencia, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá tormento, no habrá problemas económicos. Gloria a Jesús. ¿Y por qué Dios permite que yo le predique este mensaje hoy? Porque esta es la promesa de la iglesia. La misma situación, hermano. La misma situación de acá. Crisis versus promesa. Viviendo en crisis, pero con una promesa, con una palabra que Dios nos dio. Amén. Confiando en ese tiempo en que vendrá. Yo anhelo ese tiempo, hermano. Yo no sé si usted se acuerda que se lo dije hace ya unos meses. Yo se lo dije aquí en este escenario. Se lo dije a forma de pregunta y le dije: ¿cuándo usted se da cuenta que verdaderamente usted es un cristiano que no vive en la carne? Que usted tenga el espíritu, que usted es un verdadero cristiano. Y le hice esa pregunta y se la contesté. ¿Usted sabe cuándo usted se da cuenta que usted vive en el espíritu, que no está en la carne? Que usted es un cristiano maduro. Cuando usted anhela la venida del Señor y usted está desenfocado en esta tierra. Mientras usted y yo estemos enfocados en las cosas de esta tierra y le estemos amando este mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema. Estemos apegados en cuánto voy a cobrar y qué es lo que voy a hacer, qué va a pasar mañana. Cada día trae su propio afán. Gloria a Dios. Y el Señor nos dice, el mismo Jesús hablando: si yo a las aves del cielo, a los árboles, yo los sustento, ¿qué no pasará con ustedes, hombres de poca fe? Dios nos está diciendo a nosotros: trabajen, pero no se enfoquen, no pongan su confianza en lo que ustedes van a cobrar. No pongan su confianza en lo que va a ser mañana, pongan su confianza en mí, que yo lo voy a sustentar. Gloria al Señor. Y esa es la promesa del Señor, que la tenemos contra la crisis y la realidad que estamos viviendo, porque la realidad es cruda, la realidad es mala. A veces pasamos por apuro, a veces pasamos por situaciones, que hay que pagar esto, que no tenemos esto, que aquello, pero Dios nos ha dado una promesa. Y Dios vino a recordarnos hoy: aférrate a esa promesa, aférrate a esa palabra, gloria al Señor, que yo te di. Y yo quiero terminar con esto, hermano. Yo quiero, inclusive, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a buscar la cita exacta, porque no me acuerdo si es el capítulo 43 o 44 de Isaías.
y lo voy a mandar por el grupo para que usted se motive y usted lo lea. Y ahí entonces usted va a leer cómo va a ser el tiempo del reinado del Mesías, donde no habrá hambre, donde las serpientes van a comer hierba, donde el león va a comer hierba, donde el niño de 2 meses va a jugar con la fiera del campo, donde no habrá deuda, donde no habrá enfermedad. Esa es nuestra promesa, hermano, y estamos aquí por eso. El apóstol Pablo dijo, si no es así, si no hay resurrección, entonces comamos, bebamos, bailemos, fiestemos y dejemos esto. Esto no tiene sentido, no tiene esperanza. Pero nuestra esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. Hay un infierno, sí, pero también hay una gloria. Sí. Y nosotros estamos aquí pagando el precio, aunque Cristo lo pagó, pero estamos, como dijo la profeta anoche, pagando el precio de nuestro ministerio y comprometiéndolo con eso que hizo Cristo, con su muerte y con su resurrección. Póngase de pie en esta noche, en esta mañana, gloria al Señor.